Hola, aquí estoy de nuevo. Esta historia que voy a contar se la debo a mi amiga Conchi, que me pidió que investigara en la vida de esta gran mujer. Ella se llamaba Agnes-Louise Wilhelmine Pockels. Nació el 14 de febrero de 1862 en Venecia, cuando aún pertenecía a Austria. Perteneció hasta el año 1866. Su padre formaba parte de las tropas del Imperio Austriaco y cogió allí la malaria. Debido a esta situación, la familia decidió trasladarse en Brunswick, en la Baja Sajonia, en Alemania. Ella venía de una familia media y debido a la enfermedad de su padre, ya que tenía un hermano pequeño, pues la vida la destinó a que fuera pues una ama de casa, una cuidadora, como era lo típico en la vida de las mujeres en aquella época. Ella tenía mucho interés, era una persona muy curiosa y le gustaba investigar, le gustaba ver el porqué de las cosas. Y cuando se trasladaron aquí a esta ciudad, ella pidió que quería ir a la escuela, ella quería ir a aprender, así que la apuntaron al instituto de Brunswick y sacando unas notas extraordinarias. Era muy inteligente, de hecho su hermano llegó a decir que su hermana era un genio, su hermano mayor, Frederick, decía que su hermana era un genio, y en realidad así era. Cuando terminó los estudios, entonces las mujeres no iban a la universidad, y cuando por fin pudieron ir, los padres no la dejaron de asistir. Su hermano, Frederick, veía que su hermana tenía mucho interés, mucha curiosidad, en todo se fijaba. Mira, Frederick, vamos a ver un charco que está lloviendo. ¿Por qué se reflejan aquí lo del arco iris? ¿Por qué los insectos en el charco del agua andan sobre el agua sin hundirse? ¿Por qué cuando yo estoy fregando los cacharros en casa y echo un poco de jabón en el agua grasienta, se extiende el agua? ¿Por qué una hoja seca no se hunde? ¿Por qué al echar pimienta en el agua no se hunde? Todo eso eran preguntas que ella se hacía y no entendía la razón. Y a su hermano lo traía loco. Venga a preguntarle. Entonces su hermano le dijo: bueno, puesto que no puedes ir a la universidad, lo que sí puedes hacer, yo me estoy preparando mis estudios para ser físico, yo te los dejo, puedes pasar cuando quieras a mi estudio y estudiar. Y así lo hizo. Se empapó de todo el estudio de las ciencias, física, matemáticas, química. Luego su hermano obtuvo una cátedra en física y bueno, ella quería más y más. Y cuando ya había devorado todos esos libros que su hermano tenía, dice: bueno, pues te doy los del doctorado. Igual, los del doctorado se los empapó también. Y un día dice: mira, Frederick, lo que he inventado. Había hecho un artilugio, por llamarlo de alguna manera, un artefacto rectangular, como una bandeja como de horno, pero de hojalata, porque ella tampoco tenía, era lo que veía fregando los platos. Le encantaba fregar los platos porque descubría muchas cosas que ella allí que le llamaban la atención. Cualquier mujer, qué asco, que entre la grasa, pues no, a ella le encantaba y le gustaba ver las formas y todo lo que hacía el agua. Entonces inventó esta bandeja como de horno, con muy poquita profundidad, y la llenaba de agua. Después ponía un trozo, como una varilla también de hojalata, pero muy fina y muy poquito pesada. Después puso en el borde una cinta métrica y por último colocó una báscula, una balanza de las que existían entonces en la farmacia para medir
pues las cosas más pequeñitas que había, y al fondo, o sea, una cuerda con un disco muy pequeñito y lo posaba sobre el agua, tocándola pero no hundiéndola. Vio o le permitió medir lo que era la tensión superficial o capas de sustancias como aceites, grasas, jabones, detergentes, ver el tamaño de las moléculas. Ella, yo no tengo ni idea de física, yo soy de letras, pero bueno, según contaba, las moléculas, al estar en el agua, posadas en el agua, chocan unas con otras con tal fuerza que al subir hacia arriba con la presión hacían como una tela muy muy fina, plastificada. Por eso, al poner cualquier cosa con mucho cuidado, si intentamos poner un clip, por ejemplo, que no caiga de un lado, sino con mucho cuidado, en forma horizontal, encima del agua, vemos que no se hunde, y así con muchas de las cosas que ella inventó. Cuando se lo enseñó a su hermano quedó alucinado. Pero bueno, mi hermana, qué lástima que ella no pueda ir a la universidad y enseñar todo lo que ella sabía. Entonces él, como hermano, y viendo la situación de las mujeres en aquella época, él no quería llevarse el premio, es decir, no quería llevarse una cosa que él no había hecho. Entonces él habló con un reconocido físico, químico, que además era noble, que era John William Strutt, que era conocido como Lord Rayleigh. Este señor tenía con sus socios una serie de revistas que periódicamente, científicas, escribían, y cuando leyó la carta que le mandó Frederick a Lord Rayleigh, hablándole de su hermana, se quedó alucinado, porque le había dibujado cómo había hecho el croquis del artilugio este que había diseñado para medir la tensión superficial. Entonces él lo habló con sus socios, con la gente que colaboraba en las revistas, y les pareció interesantísimo que una mujer pudiese demostrar científico. Incluso le permitieron que expusiera sus averiguaciones, sus escritos en la famosa revista científica Nature. Su primer trabajo llevó el título de Superficie Tension, tensión superficial. Cuando empezaron a descubrir a Agnes, vieron que ella era súper inteligente y que ella podría dar mucho a la ciencia. Entonces le dijeron que podía utilizar en la Universidad de Göttingen, podía utilizar lo que quisiese de los laboratorios para poder hacer sus investigaciones. Pero no fue hasta que no cumplió, porque ella siguió de ama de casa, siguió fregando sus cacharros, cuidando a sus padres, cuidando a su hermano pequeño. Era su vida, ella no salía de allí, de su casa. Ella no salía de su casa. Pero ya en los años 70 obtuvo un reconocimiento por su trabajo, por lo que ponía en sus escritos, en sus revistas científicas. Y aparte de los mencionados, Charles Stanford le dedica un capítulo a Agnes Pockel en uno de sus libros, y publica su biografía. En el año 1932 sería para ella el año más importante, porque la Universidad Politécnica de su ciudad de Brunswick le concedió un doctorado honoris causa, el primero que fue concedido a una mujer en ingeniería. En el año 1932, y gracias a haber leído y a seguir el trabajo que había hecho Agnes, Irving Lamour y su colaboradora Catherine Blodeck obtuvieron el premio Nobel en Química, gracias a los antecedentes que había tenido por sus estudios
Agnes Pockel. Ella murió el 21 de noviembre de 1935 en su casa de Brunswick. El mundo la olvidaría poco después, pero nosotros no la vamos a olvidar.